Hola gente, muy buenas noches. Esto es Brutalmente Honesto. Pues nada, quería comentarles que he estado un poco ausente, sí, de la transmisión del programa porque aún estoy lidiando con los temas de poder transmitir en vivo el programa, que es uno de mis deseos y anhelos. Entonces, pues, como ya lo vengo haciendo desde unos días atrás, me estoy dedicando básicamente a grabarlos y después a transmitirles el contenido. Pero el motivo más grande por el cual no he podido grabar anteriormente en estos días ha sido porque he estado experimentando una situación de salud de un miembro de la familia, solo que en este caso no corresponde a la especie humana, sino a la especie canina. El día 21 de marzo se fue a reencontrar con mi padre, nuestro amado Yuki, que es nuestro perrito de 18 años. La gente, por su longevidad, en broma, le había puesto un apodo muy bonito, para mí era muy tierno, que era Yuki el Inmortal. Y la gente no se equivocó, las amistades y amigos, porque sí es inmortal, porque su cuerpo llegó a un momento de expiración tal vez, si se puede decir, pero su alma es inmortal, su voz, la voz que le inventé, que le inventamos en casa, es inmortal, sus bromas y sus juegos creados por nosotros en casa es inmortal, el amor que nos tuvo es inmortal y el amor que le tenemos es inmortal. Y sí, él siempre será Yuki el inmortal. Su robot biológico dejó de funcionar el 21 el 21 de marzo, perdón. El 21 de marzo del 2026 a las 5:15 de la tarde, pero su alma seguirá de forma inmortal con nosotros, porque fueron 18 años de mucho amor, de muchas travesuras, de mucha compañía, de, de tantas cosas lindas, preocupaciones también, pero nuestros familiares de cuatro patitas son eso, familia. Y ahora yo sé que él se ha reunido con su abuelito, que es mi papá, que es quien lo llevó a casa hace 18 años. Y que bueno, también se nos adelantó y él se iba a reencontrar con su abuelito y a acompañarse hasta que llegue el momento en el cual los demás miembros de la familia tengamos la oportunidad de volverlos a ver. Quiero, como siempre, para siempre y por siempre, dedicarle este programa a mi padre y a partir de ahora también a la memoria de mi Yuki, Yuki Poblete. Sí, eh, siempre siempre será inmortal. Te amo, Yuki. Ahora acompaña a tu abuelito hasta que algún día volvamos a estar todos juntos nuevamente. Pues nada, el programa el día de hoy es sobre la batalla entre el bien y el mal. Me inspiré justamente porque vi una entrevista bastante interesante que le hizo un podcaster americano, que les voy a dar una breve descripción de su vida. Este podcaster se llama Sean Ryan. Él ha sido miembro militar, fue miembro de los Navy SEALs de los Estados Unidos, que es una de las unidades de élite más importantes del mundo. Participó en operaciones especiales durante la guerra contra el terrorismo y bueno, después pasó a la vida civil, trabajó como contratista de seguridad privada, adquiriendo experiencia en entornos de alto riesgo, creador de contenido, es el fundador de Sean Ryan Podcast, que es muy popular, entre exmilitares, entre agentes de inteligencia, denunciantes, personas con experiencias extremas o controversiales.
Tiene un enfoque de su contenido con un estilo muy directo, profundo y a veces crudos. Trata sobre muchos temas de índole militar, operaciones encubiertas, salud mental de veteranos, geopolítica y seguridad global. ¿No? Se ha convertido en una voz influyente de plataformas digitales, especialmente entre audiencias interesadas en la verdad detrás de operaciones militares y temas sensibles poco tratados en medios tradicionales. En pocas palabras, Sean Ryan es un ex SEAL que pasó del campo de batalla al mundo digital usando su plataforma para revelar historias intensas y muchas veces ocultas sobre la guerra sobre la guerra, poder y realidad humana. Entonces, estamos hablando del perfil de un hombre bastante, por lo que yo he apreciado de él, bastante directo, bastante específico, bastante lúcido, bastante realista y bastante inteligente, ¿no? He visto muchas de sus entrevistas y él tiene una profunda fe en Cristo, es un hombre de Cristo, y de valores conservadores familiares que me identifico, porque yo también los tengo. Tengo un profundo amor por Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y también, bueno, los valores conservadores. Y justamente son de esas cosas que yo no trato de hacerme un setup mental y programar mi realidad a que es así, pero sí desde que empecé este proyecto de Brutalmente Honesto, donde hablo mucho de Cristo, porque Cristo para mí es el camino, la verdad y la vida, es el único metahombre, el único superhéroe que realmente existió en la vida real, y estoy convencido que todas las fuerzas que dominan esta tercera dimensión buscan de cierta forma ocultar el verdadero mensaje de Cristo, ¿no? Y pues desde que he empezado este proyecto siempre han pasado cosas muy curiosas que han hecho que cada vez no pueda llegar a los momentos pactados para realizar el programa, por ciertos inconvenientes de diferentes índoles. Y bueno, esta semana pues los temas de salud de mi amado Yuki y muchas otras ocupaciones pues me fueron alejando de esta obra, que es una obra que lo hago con todo el amor, con todo el cariño del mundo para que la gente entienda que realmente la única forma de liberarnos es que el Cristo que habita dentro de nosotros despierte para que se nos caiga el velo de la Matrix y podamos ver la realidad. Y bueno, esa es la misión que yo me he autoimpuesto en este robot biológico que me toca ocupar. Yo me he impuesto una misión de ser un soldado de Dios y es más, tan serio llevo esto que yo tengo tatuado en la espalda, en toda la espalda, un guerrero cristiano y arriba hay una frase en inglés que se lee como soldado de Dios en español, que es Soldier of God. Eh, y sí, sí, eso me lo impuse, esa misión me la he impuesto en mi personaje, en este avatar, en este robot biológico, me llamaba, bueno, para quienes me conocen el nombre completo, ustedes saben quién soy, pero en este personaje de YouTube soy Neo. Neo porque mi nombre contraído, o sea, acortado, sería justamente Neo. Sí, porque yo tengo un nombre bastante singular, que empieza con N y termina con O, ¿no? Entonces, justamente siempre he tenido esa idea de que cada vez que yo trato de divulgar temas referidos a la verdad sobre la humanidad y sobre los diferentes dogmas de fe que existen, privilegiando y poniendo en el lugar que le corresponde a Cristo, me pasan ciertas vicisitudes o dificultades, algunas graves, otras no tanto, que pues hacen
que no salga con la periodicidad que me gustaría el programa. Pero como lo he dicho anteriormente, yo soy un cristiano terco. Yo soy un cristiano terco, yo soy un cristiano terco. Entonces, mientras más situaciones puedan acontecer en la vida, yo con más ganas voy a abrazar a Cristo y con más ganas voy a hablar de Él, porque sé que Él es el camino, la verdad y la vida, y por eso lo atacan y por eso ciertas situaciones pareciesen que se ponen como obstáculos en las personas que tenemos nuestra fe en Cristo, pero como somos devotos de Cristo y como somos guerreros en su nombre, pues seguimos adelante. Y es por eso que estoy acá ahora grabando a las 12:34 del día 23 de marzo del 2026, de madrugada, algo cansado porque es tarde, pero no podía dejar de hacerlo. En primer lugar, porque cuando mi padre partió a la eternidad, creo que al día o a los 2 días grabé, y ahora que mi amado Yuki se ha ido a encontrarse con su abuelo, no podía dejar de hacerlo. Tenía que hacerlo, tenía que utilizar esa fuerza del dolor para la inspiración que me permite grabar este programa, que es muy especial para mí porque a partir de ahora ya son a dos quien dedico el programa y siempre lo haré hasta, hasta el final, que es a mi padre y a mi querido Yuki. Entonces, volviendo y retomando, Jack Ryan hace entrevistas bastante interesantes. Es un tipo que tiene, al igual que Joe Rogan, mucha inteligencia para interactuar con sus entrevistados, pero lo más llamativo y lo que más me gusta es que tiene la facultad de escuchar. No son muchos los entrevistadores que saben escuchar, a veces el ego se sobrepone y eso hace pues que los entrevistadores tengan más protagonismo que el propio entrevistado, que debería ser el protagonista. Por algo lo invitas a tu casa para escuchar lo que tiene que decir. En el caso de él, tanto como Joe Rogan, es un gran conversador, pero se toma el tiempo de escuchar. Y es, digamos, una persona bastante curiosa, curiosamente sana, ¿no? Y tiene esa, es muy acucioso, ¿no? Tiene esa facilidad de poder introducirse en detalles. Y me llamó la atención porque él entrevista a un hombre muy especial, muy inteligente. Y su nombre es Chad Ripperger. Él es un padre, sacerdote católico tradicionalista, conocido principalmente por su trabajo de la teología espiritual y el misterio de la liberación y el exorcismo. O sea, este ex militar, ex Navy SEAL, que es, digamos, el top de las élites de las Fuerzas Armadas a nivel mundial, se toma el trabajo de entrevistar a un padre católico. Esto, para empezar del saque, me pareció bastante llamativo y súper interesante. Pero lo más interesante es la temática que llevaron al programa. Sin embargo, antes de empezar con esos detalles, voy a hablarles un poquito de Chad Ripperger. Resumen breve de su vida y obra. Formación. Tiene una sólida formación académica en filosofía y teología, con especial énfasis en la tradición tomista, inspirada en Santo Tomás de Aquino. Sacerdocio. Fue ordenado sacerdote y ha servido dentro de comunidades católicas tradicionales, destacando por su enfoque en la disciplina espiritual y la vida interior. Ministerio de Exorcismo. Es ampliamente conocido por su trabajo como exorcista en Estados Unidos, abordando temas de guerra espiritual, posesión y liberación, siempre desde la doctrina católica. Obras y enseñanzas, ha escrito varios libros y ha dado numerosas conferencias sobre combate espiritual, psicología y demonología, virtudes cristianas y vida moral, influencia del mal en la vida humana. Enfoque. Su mensaje enfatiza la importancia de la oración constante,
la confesión frecuente, la disciplina espiritual, la fidelidad a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. En pocas palabras, el padre Chad Ripperger es una figura influyente dentro del catolicismo tradicional, especialmente en temas de guerra espiritual, destacado por su enfoque serio, estructurado y basado en la teología clásica. ¿Qué hace un ex Navy SEAL entrevistando a un padre católico especialista en exorcismos? ¿No? En primer lugar, dándole la importancia que corresponde. La batalla entre el bien y el mal no es una metáfora. No es una metáfora. No es una irrealidad. No es una invención mental. No es algo gaseoso. Es fáctico, es real. Lo vivimos todos los días. Desde que nosotros nos despertamos en la mañana, vivimos en un mundo de decisiones dualistas, donde tenemos una decisión recomendada por una voz noble y otra que es lo opuesto, ¿no? En los dibujos, las caricaturas, quienes se acuerdan de la década de los 70s, 80s, siempre se veía a la hora que el personaje de la caricatura tenía que tomar una decisión en lo que es pues el mundo de las caricaturas cómicas, a un diablillo y a un angelito, siendo el angelito al que le aconseja la decisión correcta y buena, y el diablillo pues la decisión incorrecta y negativa, ¿no? Entonces, en esa alegoría cómica, nos están diciendo una gran verdad. Nosotros todos los días estamos sujetos a tomar decisiones que son guiadas por el bien y por el mal. Entonces, eso es una realidad. Sean Ryan entrevista a Chad, al padre Chad. Yo en particular siempre trato de extraer lo que a mí me sirve y me resuena de las entrevistas o de cualquier información que yo escucho. Lo que a mí me resuena, ¿no? Entonces, en definitiva, a pesar de que yo ya no me identifico propiamente con la institución de la religión católica apostólica romana, con la institución, tengo bastante cercanía con la doctrina, ¿no? Tengo bastante cercanía con las personas que aún son partícipes de esta comunidad religiosa, ¿no? Yo en particular decidí hace muchos años, en mi fuero interior, seguir a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, como no me canso de decirlo, y me rijo mucho de esos escritos apócrifos que hablan justamente de la posibilidad de Cristo haber dejado un mensaje de puño y letra, donde él dice pues que el reino de su Padre está afuera y adentro de nosotros, y que para adorar a su Padre no se necesita templos de oro ni de plata, donde levantas una piedra, mi Padre está; donde cortas un madero, mi Padre está. Eso a mí me resuena. Entonces entendí que yo no necesito una institución que me haga amar a Cristo o me enseñe lo correcto que es, que debe ser mi actuar para los ojos de Cristo, ¿no? Es lo que mi corazón intuitivamente sabe, porque en mi corazón habita Cristo, en el corazón de todos nosotros habita Él, ¿no? Por eso Facundo Cabral muy inteligentemente decía, si quieres, si quieres saber qué es la verdad, o la verdad de las cosas, escucha a tu corazón, no escuches al cerebro, porque el cerebro es el ego que te impone creencias, mientras que el corazón es la memoria de todas tus vidas pasadas. Por consiguiente, es el que sabe, ¿no? Mientras que el otro cree que sabe. Él decía así acerca del cerebro: el corazón es el que sabe. Y por eso hay una frase muy antigua: guíense mucho de las frases antiguas, porque la verdad que son muy sabias, por algo son antiguas y han precedido y han perdurado en el tiempo, ¿no? Entonces la frase "no hay corazón que engañe a su dueño" es la pura verdad. Si tú quieres saber la realidad de algo, tienes que escuchar a tu corazón. Y para mí, en mi corazón habita Cristo, y la única verdad es Cristo.
para mí, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo ya no comulgo con una religión en particular, pero las respeto a todas y en mi fuero interior creo que hay muchísima gente buena en todas las religiones del mundo. Muchísima gente que tiene un amor inmensurable por la humanidad, pero estoy convencido que las cúpulas lamentablemente han sido capturadas por gente que es muy hipócrita, porque dice amar a Cristo y sin embargo trabajan para el enemigo. Así es simple, así es sencillo, ¿no? Y lo interesante de esta entrevista es que el padre Chad habla de las diferentes experiencias de exorcismo que él ha realizado y habla de los diferentes tipos de demonios que existen. Yo entiendo como demonio o demonios a entidades negativas de profunda oscuridad de otro plano dimensional. Yo le quito esa figura sobrenatural y la trato de explicar de una forma que también es metafísica, pero de un plano un poco más, digamos, científico de cierta forma, ¿no? Siendo yo que no soy científico, pero yo lo entiendo así. En primer lugar, creo que esta forma es una forma que a mí me resuena. Y en segundo lugar, siento que le resto poder. Que le resto poder. Porque si yo lo considero como una entidad o entidades, un grupo de entidades con poderes similares a Dios, para empezar es una falacia y para terminar es ponerlos en una posición que no les corresponde. Dios, el Dios verdadero, el Dios de Cristo, ojo, y lo vuelvo a recalcar, muy importante, el Dios de Cristo, no los dioses que aparecen en las religiones, porque justamente estaba leyendo un párrafo muy interesante del libro de los dioses de Mauro Biglino, donde brevemente les resumo, es un traductor que trabajó para el Vaticano, fue contratado para el Vaticano y en cierto momento de su trabajo se le exige que las traducciones no las haga literales, sino que le busque una connotación doctrinaria, a lo que él se rehúsa, porque él le dice, mi trabajo es traducir, mi trabajo no es entender las palabras de la forma que la doctrina le conviene para que suene más idealizado, ¿no? Entonces él, por eso es separado de su trabajo en el Vaticano, pero él continúa con su misión de hacer traducciones literales. Y entre esas traducciones, él menciona que a su entendimiento en el Pentateuco del Antiguo Testamento hay referencias muchas de la palabra Elohim como una palabra plural, ¿no? Entendiéndose que la palabra Elohim ha sido traducida tradicionalmente como Dios, entonces si el verdadero significado no fuese una palabra singular, sino plural, estaríamos hablando dioses, ¿no? Y entendamos también pues, que todas las civilizaciones antiguas han sido politeístas. O sea, inclusive hasta la fecha en la India tienen su dios para cada cosa y tienen muchísimos dioses, ¿no? Y todas las religiones, perdón, las civilizaciones humanas antiguas han sido politeístas, han tenido muchos dioses. Y yo soy un convencido, según lo que he leído de Mauro Biglino, es su trabajo muy valioso, de que sectores territoriales de la humanidad fueron repartidos entre varios dioses y cada área tenía su dios, hasta que uno de esos dioses, Elohims, se autoproclama el dios único y moviliza su grupo de la humanidad para que literalmente lo coloquen como el único o a lo menos el más importante y después con el paso de los años y las generaciones pues se coloca como el Dios único y supremo que a mi entender no era reconocido por Cristo, porque Cristo en algún momento le dice a los fariseos, ustedes no conocen a mi Padre.
Y si los fariseos eran judíos y tenían su Dios, y Cristo era judío y les dice a los fariseos que no conocen al Padre de él, significa que el Dios de los judíos no es el mismo Dios que el Dios de Cristo. Por eso yo, en base a mis investigaciones personales y a muchas lecturas que he hecho, yo entiendo que han utilizado en las religiones la figura crística, pero colocándole otro Dios, que no era el Dios verdadero, que no era el Dios que él amaba, su famoso Abba, porque él cuando hablaba de su padre hablaba de Abba, ¿no? Y también entendiéndose que en el cónclave de Nicea, ¿no? Constantino, el emperador que declara la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Oficial, como la religión oficial, él en la Biblia pues incluye y excluye libros a su criterio y antojo, tanto así que el libro de Enoc no está en la Biblia, ¿no? Y es un libro que en otras Biblias, como la Biblia etíope, sí está incluido. Pero en fin, ¿no? Volviendo al tema. Y que se liga mucho con la actualidad. ¿Por qué yo no creo que hay buenos ni malos bandos? Por ejemplo, en lo que está pasando en los conflictos en Medio Oriente y en la historia de la humanidad. ¿Por qué yo no creo que haya bueno ni malo? Yo he llegado a la conclusión que como es arriba es abajo, seguimos siendo divididos la humanidad por regiones que tienen su monarquía y encima de su monarquía tienen a su Dios, que ellos aman en secreto, ¿no? Y todos esos dioses no son los dioses, ninguno de ellos es el Dios de Cristo, ninguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, antes de que Israel ataque Irán, los iraníes habían hecho una figura de Baal, que era una, entre comillas, Dios, obviamente se entiende que son demonios, y lo dice el padre Charles Rippinger, cananita, ¿no? Que era una de las tribus de Israel, que era el que exigía el sacrificio de niños, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba? ¿Cuál era la mecánica? La mecánica era que las monarquías tenían poder y ese poder era otorgado por esa deidad, entre comillas, que era un demonio, y para que conserven ese status quo de poder, ellos tenían que hacer sacrificios a ese demonio para que ese demonio les siga dando poder. Ahora, ¿qué nos hace pensar que eso ha cambiado? Eso no ha cambiado, eso sigue siendo igual hasta ahora. Las guerras son sacrificios masivos. La gente cuando habla de holocausto recuerda, el holocausto de los nazis contra los judíos. Sin embargo, no recuerdan que esa palabra no se origina en el momento donde hubo esta tragedia. Esta palabra es una palabra muy antigua que habla de sacrificios humanos, de sacrificios masivos. Los holocaustos son sacrificios. Entonces las guerras son sacrificios masivos. Y yo creo que entre todas las facciones no hay ninguna buena, porque ellos no veneran ni aman al Dios de Cristo. Por eso Cristo es constantemente atacado, porque simplemente ellos consideran que si la humanidad abre sus ojos a Cristo y su corazón a Cristo verdaderamente, ellos perderían todo. Nosotros somos alimento, no solo energéticamente hablando, estamos hablando de rituales satánicos con canibalismo. O sea, David Icke habla bastante interesante en su libro Los hijos de Matrix, ¿no? Que él ha recibido testimonio de personas que han visto a seres humanos que tienen una genética que les permite canalizar estas entidades, transformarse en seres reptilianos y en ese momento consumir carne y sangre humana. Inclusive en partes del Antiguo Testamento se habla de los dioses como seres que disfrutaban de los placeres mundanos como el alcohol, que disfrutaban del olor de la carne a la hora de quemarse, ¿no? Que copulaban con hembras humanas y tenían crías, o tenían, mejor dicho,
descendencia, los famosos semidioses, ¿no? Que también pues se habla de los Nephilim, que es la hibridación, los famosos gigantes, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que esa realidad continúa hasta ahora? Porque lo que a mí jamás me va a caber en la cabeza, y lo he dicho en anteriores programas, es cómo puede ser posible que líderes políticos se enfrenten, ellos manden a hijos de inocentes de su propio pueblo a morir, y que luego de eso se reúnan, se sientan en una mesa, firmen un tratado, se den la mano y se vayan a cenar como si nada hubiera pasado. Es porque hay pactos, porque entre cada bando tienen que negociar cuántos van a sacrificar para que sus deidades, o sea, sus demonios, les den ciertas cosas. Entonces pactan. Mira, vamos a armarnos una guerra donde pues yo voy a sacrificar de mi lado tanto, tú sacrificas de tu lado tanto, y cuando termine esa cuota, firmamos la paz y no pasó nada. Porque son cómplices. Porque son cómplices. Entre ellos son cómplices. Así es simple. Y vivimos unos conflictos que tienen toda una significación en el plano esotérico. Los conflictos, los más grandes, son cada cierto tiempo. Hay patrones numéricos que están por detrás de todos estos acontecimientos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque todo es basado en ritualística, porque esto es magia pura. ¿Cómo puede ser posible de que los advisors, las personas de su comité de consejeros, por ejemplo, del presidente Trump, todos son miembros de comunidades religiosas, ¿no? Tiene su oficina de la fe. El otro día estaba en una entrevista donde contaban ese tema, que él tiene una oficina de fe donde tiene un grupo de gente que supuestamente ora por él y le da consejos espirituales, y resulta pues que todos estos son cristianos sionistas. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es el brazo político judío encabezado por los Rothschild, que crearon la nueva República de Israel, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como una supuesta reivindicación histórica que la humanidad le debe a este pueblo por pues, las tragedias ocurridas en la Segunda Guerra y todo eso. Y ya sabemos que los judíos actuales de esa nueva república no son semitas, son de Europa del Este, son polacos, son ucranianos, que tuvieron una monarca hace centurias de años que él se acoge a la fe judía y se declara judío y declara a sus descendientes, a su pueblo judíos, pero ellos no eran semitas. O sea, ellos no son originarios de ese territorio que después ahora dicen reivindicar, ¿no? Entonces, este comité de la fe, que son sionistas, tienen sus teorías, como la teoría pues de que para que su Dios se termine de imponer, el Dios de ellos, se tiene que destruir el domo de la piedra, que está en Jerusalén, que es el templo de Al-Aqsa, de los musulmanes, y se tiene que reconstruir por tercera vez el templo de Salomón. Y Salomón tiene un libro que se llama La clavícula de Salomón, donde hay codificaciones numéricas y simbológicas que supuestamente son las que te ayudan para invocar demonios. Además, Cristo con su llegada, él da por terminado ese tipo de ritualística que era sacrificar seres inocentes, ¿no? Él lo da por terminado porque él era la encarnación del Dios del amor, del Dios verdadero, del Dios del perdón, no del Dios celoso del Antiguo Testamento. Porque eso es lo curioso, y lo dice Mauro Biglino. Él dice, ¿cómo es posible que si estamos hablando de un ser único, hay narraciones donde el supuesto Elohim único dice, no debes seguir a los Elohim extranjeros? O sea, un momentito, si tú eres el único Dios Elohim, ¿por qué te refieres a que existen otros? ¿Cómo así? Y inclusive los combina
a no traicionarle con otros Elohim porque él es muy vengativo y celoso y que va a exterminarlos y que eso que el otro. Entonces ahí estamos dándonos cuenta que sí es muy cierto lo que dice Mauro Biglino, de que hay dioses que no son dioses, que son entidades que viven del sufrimiento y el dolor de la humanidad y que nos dominan desde otro plano dimensional. Por eso el ojo que todo lo ve, el ojo del billete de dólar, que es un ojo que mira dentro de un triángulo de arriba abajo, claro, porque están en la cuarta dimensión, ¿no? Entonces estas entidades tienen sus lacayos que ¿les sirven qué? Les sirven dolor y sufrimiento, por eso existen las guerras, como les acabo de mencionar, ¿no? Son sacrificios masivos. Entonces, es mi forma de pensar, es mi forma de ver las cosas en base a lo que humildemente yo he estudiado y he aprendido. Y el padre Chad toca todos estos temas, una entrevista de más de 4 horas, imperdible. No sé si YouTube te permite con la herramienta de la inteligencia artificial escucharlo traducido ya al español, pero es imperdible, es absolutamente fascinante la entrevista y toca de todo, hasta los expedientes de Epstein, de este pedófilo traficante de menores satanista luciferino, ¿no? Cómo llega inclusive a hablar también del tema de las sociedades secretas. Y lo dice así directamente, señores, este es un señor reputado, científico, doctorado, conferencista, escritor de libros, lo dice textualmente que los masones son luciferinos, que creen en Lucifer, lo dice directamente. Ahora, que se entienda que es una compartimentación de conocimientos. ¿A qué me refiero? De que en el triángulo del poder de toda sociedad secreta, como de las mismas religiones, de un nivel de la pirámide, de la punta, hasta de repente 2 escalones son los que tienen realmente el conocimiento. Por eso se les llama los Illuminatis, porque están iluminados con el conocimiento. Pero de ahí toda digamos, la parte inferior del triángulo, no tienen absolutamente conocimiento de nada. Ellos creen que pertenecen, los masones, ¿no?, a un grupo filantrópico, ¿no?, para ayudar, y que de un conocimiento universal, de amor, que esto, que el otro, y bla, bla, bla. Porque no tienen idea, ellos son, y lo digo con la mayor honestidad, los tontos útiles. Los que tienen que traficar influencias, los que tienen que hacer favores políticos, los que tienen que hacer favores administrativos. Ellos simplemente sirven como operarios, pero ellos no saben ni siquiera a quién sirven. Y el mismo padre Chad, ojo, este no es un teórico de la conspiración, el padre Chad es un conocido y reputado conferencista, especialista en demonología y especialista en exorcismos. Él dice que solo los altos grados de la masonería saben que ellos adoran a Lucifer. Inclusive hacen rituales, ¿no? Donde también se representa a Baphomet, que es otro de esos, entre comillas, dioses, que no son dioses, son demonios. Está Baphomet, está Moloch, está Baal, está tantos otros, por regiones divididos que tienen a sus monarquías, que tienen a sus políticos y que tienen a sus pueblos sojuzgados para que entren en conflicto y ellos se nutran de ese sufrimiento. Entonces, yo en particular, cuando escucho gente con el mayor de los cariños comentar, no, lo que pasa es que Trump es malo y el chinito es bueno, o que Trump es bueno y el ruso es malo, o que la China es buena y Europa digamos, la cultura de Occidente es mala. No, señores, por favor, abramos los ojos. Abramos los ojos. Todos son lo mismo. Tienen sus diferentes jefes, pero trabajan para la misma corporación, como le llama Haconor, el gran youtuber español, muy interesante, lo recomiendo mucho, Haconor73, su canal. Todos trabajan para la corporación Arconte,
de los arcontes, o sea, de los demonios. Ellos trabajan todos para esa corporación, entonces todos tienen sus jefaturas, están divididos y entre ellos se colaboran. Porque de qué otra forma puedes tú entender de que si realmente uno defiende una posición muy antagónica y contraria al otro, y supuestamente una es del bien y la otra es del mal, se puedan reunir después en nombre de la diplomacia, a conversar como si nada hubiera pasado cuando uno le ha matado 50.000 habitantes de su pueblo y al otro 100.000 y así. O sea, no tiene el mayor de los sentidos, no tiene sentido. No tiene sentido. A mí nadie me va a poder quitar eso de la cabeza. Es imposible. De que tú en aras de la diplomacia perdonas que te han matado a niñas y a niños en una escuela con los bombardeos y estás normal, conversando como si nada pasara. Por favor, todos están de acuerdo. Y el padre Chat es magistral en sus explicaciones, padre muy valiente. Él habla, él reconoce que él es muy repelido por muchos estratos de la religión, de su religión, de la religión católica apostólica romana, por ser uno de los que ha denunciado muchísimo el tema de la infiltración en la cúspide del poder eclesiástico de satanistas. Él mismo lo dice, en la Iglesia Católica muchas jerarquías son satanistas y han permitido el ingreso de elementos nocivos a la fe y al cristianismo, justamente porque ellos están tratando de infiltrar y lacerar e implosionar la religión, ¿no? Y tiene toda la razón. Y no solo la católica, en todas las religiones, las cúspides, los que están arriba de la pirámide, los mandamases, que entre comillas están arriba, pero no lo están porque tienen sus superiores, que son estos demonios, todos viven en opulencia, sin necesidades, con comodidades, ¿no? Y no está la humildad que supuestamente tienen que regirse del ejemplo de Cristo, ¿no? Si todos sabemos de que si la Iglesia Católica quisiera quitar el hambre de la humanidad, tiene el dinero suficiente para hacerlo, pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Simplemente porque ellos saben perfectamente que tienen que retener esa riqueza porque eso es sufrimiento y ese sufrimiento es alimento para el Dios que realmente ellos sirven, que no es el Dios de Cristo. Y por favor, entendamos una cosa muy inteligente. La palabra tiene poder, nos lo dijo Cristo. Si nosotros invocamos el nombre incorrecto, estamos pidiéndole, como decía Cristo también, piden y recibirán. Estamos pidiendo incorrectamente. El nombre de Cristo, según el lenguaje original, era Yeshua o Yahshua. Entonces, cuando nos encomendemos, es Cristo o su nombre original, Yeshua. Así de simple. Jesús Cristo es un nombre mixto que muchos analistas y historiadores dice que viene de la combinación de Zeus, Jesús, Cristo. Cristo es la atribución que tiene de ser hijo de Dios. O sea, prácticamente estamos diciéndole hijo de Dios a Zeus, que era un dios pagano. Cuidado. Por eso cuando ustedes me escuchan, yo siempre hablo de Cristo, que es la atribución divina de Yeshua. Yo no hablo de Jesús ni de Jesús Cristo. Yo hablo de Cristo. O en su nombre original, Yeshua. Cuidado, porque esa es una tergiversación impuesta a propósito para que no podamos ser escuchados. Porque la palabra tiene poder. Y tú envías un lenguaje de programación. Me explico, si estás en la computadora, ¿no? Y quieres obtener algo de la computadora, tienes que ser específico en lo que tú estás solicitando. Por ejemplo, en la inteligencia artificial, cuando tú quieres algo,
le dices específicamente las palabras correctas para que te entregue el trabajo que tú quieres que te entregue. Pero si tú utilizas palabras que no corresponden, no te va a entender o te va a dar un resultado diferente o hasta contrario a lo que tú quieres. Porque no estás utilizando el lenguaje de programación que debes utilizar, el correcto. Es igual a la hora de la oración, es igual a la hora de la invocación, cuando tú estás invocando a la figura de Cristo, es lo correcto que lo invoques por su atribución o por su nombre verdadero. Pero si tú no utilizas el nombre verdadero, ¿a quién le estás rezando? ¿Sí me entienden? Entonces, esto es una guerra real. Esto no es una fantasía, una elucubración de una persona fantasiosa. No, esto es una realidad. Y solo Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos va a hacer libres. Y Él se encuentra muy cerquita, está dentro de tu corazón. Es el que te permite sentir empatía. Por eso hay gente con alma y gente desalmada. El sociópata es un desalmado porque no tiene alma, o sea, no tiene un Cristo dentro de él. Por eso no siente empatía, por eso no siente amor, por eso es un yoísta que se autoimpone encima de los demás y por eso aplasta y camina por encima de todos los demás porque le importa él mismo solamente o ella misma solamente. Esa es la naturaleza del sociópata. Y cosa común que tienen la mayoría, por ejemplo, de sociópatas seriales asesinos, es que ellos dicen que hay una voz que les dicta lo que tienen que hacer. Qué curioso, ¿no? Todos siempre cuentan la misma narrativa. Hay una voz que me dice que mata, hay una voz que me dicen que viola, hay una voz que me dice que... Qué curioso, ¿no? Qué curioso. En cambio, la gente que sabe sentir compasión por el prójimo, que sabe sentir ternura por un animalito que está en estado de necesidad, es la gente con alma. Entonces es la gente de Cristo, porque Cristo habita en su corazón, por eso tienen amor. Y si tú eres de las personas que sientes amor, no solo por tu familia, amor por tu prójimo, amor por los animalitos, amor por los ancianitos, amor por la naturaleza, amor por los animales, si tú sientes amor, tienes a Cristo, entonces Cristo está dentro tuyo, eres un fractal de la fuente original, es una creación divina, por consiguiente tienes poderes. Y uno de ellos es poder comunicarte con Cristo mediante la oración, mediante la conversación espiritual con Él. Pero tienes que llamarlo por el nombre que le corresponde, por su nombre verdadero. ¿Correcto? Si utilizas el nombre que te están dando a propósito para que te equivoques, no te haces el favor. Y obviamente pedir siempre para deseos nobles, ¿no? Para deseos, siempre con deseos nobles, con deseos bonitos, no egoístas, obviamente. Pero el padre Chad, en esta entrevista súper interesante, que ojalá que en algún momento voy a tratar de ver si está en inteligencia artificial, con inteligencia artificial traducido ya. Si no, bueno, va a ser un poco difícil para aquellos que no tengan mucho conocimiento del idioma inglés, porque esta entrevista es en inglés. Ellos, ambos personajes, Sean Ryan, el entrevistador, como el padre Chad Ripperger, son americanos. Pero en esta entrevista de 4 horas habla de todo, ¿no? Desde el demonio de la lujuria, desde el demonio de la vagancia, de la pereza. Nosotros todos los días somos atacados por esos demonios, ¿no? Todos los días, todo el tiempo. Y hay herramientas que se usan para repeler, que es la oración, pero justamente la oración bien hecha, ¿no? Donde tú estás programando tu realidad, protección. Dios nos dio todas esas herramientas, Cristo nos las enseñó, por eso vino Él a dejarnos todas esas enseñanzas y fue saboteado. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? En primer lugar, no tener miedo, porque miedo es, como lo he dicho durante todo el tiempo que tengo el programa, y no me canso de decirlo, lo contrario al amor es el miedo, no es el odio, es el miedo. El que odia, odia porque no tiene el valor de amar, porque para amar hay que ser valiente, muy valiente. Por ejemplo, uno elige una pareja, tiene hijos,
decides afrontar el riesgo de una relación, decides afrontar el riesgo de educar a un hijo o una hija, decides algún día adoptar una mascotita, porque estás teniendo mucha valentía, porque en el momento que ya no están, el sufrimiento es enorme, pero apostaste porque fuiste valiente. Hay gente, y conozco tristemente, que no les importa a nadie porque no tienen el valor de amar, porque no fueron capaces ni de amar a sus padres, porque no fueron capaces ni de amar a un animalito. Así son, así hay gente. Y eso es cobardía total. ¿Quién es el máximo ejemplo de valentía de la humanidad? Cristo. Yo no creo, y lo digo con el mayor de los cariños, yo no creo que el mensaje que nos dice la iglesia y las religiones es el verdadero, de que Él murió por nuestra culpa. Ese no fue el mensaje. Para mí ese no fue el mensaje fue yo los amo tanto que no le temo a la muerte, que supero mi miedo a la muerte natural e intrínseco del ser humano por amor. Entonces, ese fue el ejemplo para mí, el ejemplo del amor inmensurable, inconmensurable, del amor verdadero de un padre, porque un padre es capaz de sacrificarse, una madre es capaz de sacrificar su propia vida por amor a sus hijos. Ese fue el mensaje, que hay que ser valiente, que hay que superar el miedo a la muerte con la valentía que te produce, que te produce el amor, que te provoca el amor. No fue el todos son pecadores y por usted y tengo que sacrificarme por usted. Eso no es así. Yo no lo veo así, a lo menos. Lo digo con respeto, pero yo creo que el mensaje de él va mucho más allá. Mucho más allá. Entonces, estamos en las batallas finales, sí, tenemos que despertar y tenemos que tomar nuestro bando. ¿Y cómo lo hacemos? Tratando de llevar una vida de Cristo. No es fácil, claro, pero tampoco se exige la perfección. Tampoco se exige la perfección. Hay que empezar pequeños detalles. En primer lugar, identificar quién es el enemigo. Es lo más importante. Cuando salgas a la calle y una persona te falta el respeto de la nada, no es esa persona, posiblemente es un NPS, le llaman en lenguaje de jugadores de juego de video. O sea, eso es un, un personaje de juego de video sin persona, o sea, sin personalidad. Simplemente es como esos extras de las películas, ¿no? Que está siendo manejado en ese momento por una entidad negativa que te quiere producir enojo, rabia, frustración, cólera. Entonces, cuando te ocurre eso en la calle y alguien de la nada te venga a faltar respeto y qué sé yo, piensa que no es esa persona, es quien está arriba, y ese que está arriba se pone muy feliz que tú estés molesto, que tú estés emputado. Entonces no le hagas caso, trata de alejarte y no hacer caso. Por ejemplo, ahí está, un ejemplo. Otro ejemplo, cuando algo te distraiga de tal forma de que no puedas hacer cosas que te hacen feliz. La procrastinación, procrastinar, o sea, la vagancia. En ese momento, encomiéndate a Dios, párate y hazlo. Porque hay demonios saboteadores. El mismo padre cuenta que le ha pasado, que ha tenido situaciones que resolver que él normalmente resuelve en 5 minutos, que algo hacía que demore infinitamente en algo tan sencillo que él habitualmente demora, pues justamente lo que él decía, 5 minutos en solucionar, y él decía, en ese momento se ponía a orar, se alejaba y luego regresaba a hacer las cosas que tenía que hacer y lo hacía. Esas son las formas de hackear la Matrix. Si tú tienes el playbook, o sea, el juego de jugadas, como cuando jugábamos de chicos juegos de video, si tú sabes que para que te salga una patada, qué sé yo, de hélice de helicóptero, tienes que apretar X y R al mismo tiempo, entonces lo haces y ganas el juego, es igualito. La oración son sigilos positivos, o sea, son magia positiva, son encantamientos positivos la oración. Pero tienes que saberlo, a quién lo diriges y cómo lo haces y en qué momentos hacerlo. Entre ellos, cuando alguien te quiera perturbar en la calle, cuando
alguien te quiera dar una noticia que te afecte, cuando te quiera dar flojera las cosas, en ese momento. Ahí reviertes la situación, ahí la reviertes. Por ejemplo, un día antes que mi amado Yuki vaya a la eternidad, él se sentía exageradamente mal y gritaba mucho durante la noche porque ya estaba postrado. Y para un animalito estar postrado es ya el final. Y oré y le impuse las manos y oré y oré y oré con tanta devoción y con tanto amor que él dejó de llorar y pudo dormir toda la noche. Y no porque yo tenga algo especial, es porque tal vez poco a poco y con la práctica estoy aprendiendo cómo direccionar esa magia que todos tenemos adentro, porque todos tenemos a Cristo dentro de nosotros. Es aprender el truco. Y no es fácil, se aprende todos los días. Y no es la primera vez, ya lo he hecho antes, con personas y con mascotitas que han estado pasando un mal momento en el momento de la oración. He tal vez apretado los botones correctos y han mejorado en cierta medida. ¿No? Entonces depende de nosotros, hay que reencontrarnos con el Cristo que llevamos adentro. Así que pues nada chicos, súper feliz y como dije al comienzo del programa, yo soy un cristiano terco y voy a hablar de Cristo y voy a seguir con mi misión de hablar de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida y el amor, perfecto y puro, todo el tiempo que pueda. Voy a ver la forma sí o sí de sacar los programas en vivo, pero igual voy a seguir haciendo los programas, porque esa es la misión que me he impuesto. Es el personaje que me he impuesto en este juego de video. En este juego de video yo soy un soldado de Dios y voy a hablar del Dios verdadero, que es el Dios de Cristo, porque Él es el único camino, verdad y vida. Y está tan cerca de nosotros, está tan cerca, está así, solo en nuestro corazón. Cuando te toques tu corazoncito con tu mano, ahí está Cristo. Entonces, conversa con Él, conversa con Yeshua y pídele que te ayude a avanzar en el juego y lo va a hacer. Que te dé claridad y lo va a hacer. Que te dé amor, que te dé paciencia y lo va a hacer. Muchísimas gracias, gente. Esto fue Brutalmente Honesto y nos vemos en el próximo episodio, que no sé cuándo va a ser, pero que va a ser, porque los cristianos tercos que amamos tanto a Dios y que amamos tanto a Cristo y al Dios de Cristo, pues no nos cansamos del amor que sentimos y seguimos luchando, a veces contra viento y marea, a veces con viento a favor, pero motivados por una sola cosa: el amor. Gracias, gente, nos vemos. Esto fue Brutalmente Honesto y hasta la próxima oportunidad, Dios mediante. Chao, chao, chao. Muchas gracias. Los dejo con la canción Tate de la banda Difuso, donde yo soy el cantante. Espero lo disfruten. Gracias, nos vemos. Chao, chao, chao.